Muy buenas noches, ¿cómo están? Aquí estamos otra vez en una gran celebración, transmitiendo desde la Casa Central, Cosecha Mundial. Para todos ustedes, estamos aquí para bendecir sus vidas, para llevarlos a que ustedes tengan palabra de Dios, que les pueda bendecir sus vidas, para que ustedes puedan seguir profundizando sus vidas en la palabra de Dios y puedan seguir madurando, que ese es el plan de Dios para cada uno de nosotros, que podamos madurar. Por eso estamos hablando ya por un tiempo largo, varios años, acerca de conectar nuestra vida a la influencia de la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios tiene que ser una influencia en nuestra vida. Primero tiene que ser una influencia en nuestra vida, después tiene que ser un vivirla diariamente. Puede ser una influencia, después tiene que pasar a ser un vivir, ¿no? La influencia me lleva a mí a ser una persona disciplinada y la disciplina me lleva a mí a actuar en lo que yo me he disciplinado, ¿no? Ahí lo dice en el libro de Josué, capítulo 1, donde Dios le habla a Josué: en este libro de la ley meditarás de día y de noche. Dios le estaba hablando a Josué de que el libro de la ley tenía que ser una influencia primero en su vida, segundo tenía que ser una disciplina en su vida para que después fuera una forma de vida. Y ese es el plan de Dios, que la palabra de Dios no solamente sea una influencia, sino que pase a ser una disciplina y después un estilo de vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Cuando la palabra de Dios es un estilo de vida, nosotros pasamos a ser la palabra de Dios en este mundo. Pasamos a ser influencia, pasamos a ser disciplina y pasamos a ser un estilo de vida para muchas personas. El plan de Dios es que nosotros podamos no solamente tener influencia, tener disciplina y un estilo de vida, sino que la palabra de Dios pase a ser tan profunda en nosotros, que nosotros después pasamos a ser la palabra de Dios. Usted dice, ¿dónde está eso? Bueno, la Biblia dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, nosotros, si el Señor Jesús, que era la palabra, se hizo carne, hoy nosotros, como los hijos de Dios, podemos dejar que la palabra de Dios se haga parte de nosotros, y eso que se hace parte de nosotros, que es la palabra de Dios, entonces nosotros pasamos a ser la palabra de Dios en esta tierra, dando soluciones, dando el privilegio de que la gente pueda tener un encuentro sobrenatural con Dios, hablando buenas noticias. El apóstol Pablo lo dijo, y lo estuvimos hablando también el viernes pasado. No sé si lo recuerdan, cuando yo cité el versículo ahí en Romanos capítulo 1, verso 16, donde el apóstol Pablo dice que él no se avergonzaba del evangelio, las buenas noticias. Dice, porque es el poder de Dios para salvación. ¡Wow! Salvación, qué tremendo la palabra salvación, porque la palabra salvación me introduce a mí en un montón de cosas, me introduce a mí en lo que es sabiduría, me introduce a mí en lo que es justicia, me introduce a mí en lo que es santificación,
me introduce a mí en lo que es redención. Es el plan de Dios que nosotros podamos vivir todas esas cosas. No que las entendamos nada más, sino que usted y yo las podamos vivir. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Que podamos ser la sabiduría de esta tierra. Que a través de ser la justicia de Dios podamos mostrar una impartición a la sociedad, donde la sociedad puede empezar a cambiar. Que podamos mostrar qué es santificación y qué es redención. Tremendo, tremendo, tremendo. Así que bueno, uno de los versículos que hemos estado usando como referencia a todos estos mensajes está en Hebreos capítulo 6, verso 1. Dice así, yo le voy a leer a usted de la Biblia amplificada, es una versión que está en inglés, no está en castellano, está en inglés. Dice así: por lo tanto, sigamos y superemos la etapa primaria de las enseñanzas y la doctrina del Mesías o del Señor Jesús. Dice, avanzando constantemente hacia la plenitud y perfección que pertenecen a la madurez espiritual. Entonces, ya lo hemos hablado muchas veces, el plan de Dios es que podamos avanzar, que podamos seguir. ¿A dónde? A la madurez espiritual. Y yo le dije a usted el viernes que ¿cómo se avanza a la madurez? Bueno, yo le hablé acerca de que para avanzar a la madurez nosotros tenemos que creer y obedecer, que son puntos básicos dentro del mensaje de la palabra de Dios. Creer la palabra de Dios y obedecerla. Lo que estábamos hablando anteriormente, de que la palabra tiene que ser una influencia en mi vida. Eso me lleva a mí a tener una disciplina, eso me lleva a mí a tener una vivencia y eso me lleva a mí a tener un estilo de vida donde todos pueden ver la clase de vida que yo vivo. No una vida religiosa, no estamos hablando de esa clase de vida, estamos hablando una vida plena en Dios, en la palabra de Dios, ¿no? Podemos ver el ejemplo de Jesús. Si ustedes son lectores de la Biblia, podemos ver el ejemplo del Señor Jesús, de que Jesús vino a Israel dentro de un tiempo cuando ya habían enseñanzas teológicas, habían enseñanzas donde se hablaba acerca de Dios el Padre, el Dios único para los hebreos, ¿no? Y Jesús se encontró con un montón de tradiciones. En lugar de ser la palabra viva que ellos vivían un montón de tradiciones que no les estaba ayudando a nada. Entonces Jesús viene y demuestra algo totalmente diferente, porque la Biblia dice, en Lucas lo dice, en Mateo lo dice, que la gente se quedaba asombrada de la forma que él enseñaba la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que no le enseñaba como los escribas y fariseos, les enseñaba algo totalmente diferente. Y es el plan de Dios de que usted y yo podamos vivir no una vida religiosa, sino una vida que cree y obedece la palabra de Dios, pero que es una vida poderosa, que es un evangelio vivo, que es un evangelio que da vida. Ese es el plan de Dios. Entonces, creyendo y obedeciendo. Amén. Entonces, el creer y el obedecer nos da un estilo de vida a nosotros de inmunidad en todo nuestro ser. Somos inmunes a todo aquello que el sistema del mundo tiene. Yo quiero repetir esto. Nosotros al creer y obedecer nos hacemos inmunes a todo aquello que el mundo tiene. Todo nuestro ser pasa a vivir otra clase, ¿cómo lo puedo poner? Otra clase de sanidad. Mi espíritu es sano, mi alma es sana y mi cuerpo es sano. Es el plan de Dios. El plan de Dios no solamente para aquellos que predicamos la Biblia, sino para cada uno de los hijos de Dios que quieren creer la palabra de Dios y obedecerla. Amén. Miren lo tremendo. Creyendo y obedeciendo nos da un estilo de vida de inmunidad.
en todo nuestro ser. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 27, verso 3. Salmo 27, verso 3 dice así: aunque un ejército contra mí venga o acampe, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, dice, a pesar de ello, estaré confiado. Impresionante, impresionante. Este versículo no solamente es para leerlo y leerlo. No, es para memorizarlo, es para memorizarlo. Mira lo tremendo. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello, estaré confiado. Mire las palabras de David, ¿no? Somos inmunes a que cualquier cosa que se llame ejército, sea algo natural, sea algo espiritual, sea lo que sea, nosotros somos inmunes a eso. Yo quiero que me entienda esto, hermano y hermana, usted amigo que me está escuchando, somos inmunes. ¿Por qué? Porque hemos hecho de la palabra de Dios un estilo de vida. Hemos hecho que la palabra de Dios sea un estilo de vida en mi vida. Mire, se lo voy a leer de la traducción en inglés. Dice así el mismo versículo, Salmo 27, 3, dice: cuando estoy cuando estoy asediado, estoy tranquilo como un bebé. Cuando se desata el infierno en mi contra, estoy tranquilo. Wow, qué tremendo, ¿no? Cuando las cosas vienen, lo que decía el Salmo 27 en la traducción castellana, que si un ejército acampa contra nosotros, vamos a estar tranquilos como un bebé. Veo que a los bebés no les afecta nada. Lo único que le afecta al bebé es cuando tiene que comer. Fuera de eso, no le afecta nada. Duerme, está tranquilo, sonríe, está tranquilo. Bueno, así está aquella persona que aunque vengan cosas contra ellos, no les va a afectar nada. Van a estar tranquilos, aunque el infierno mismo se levante contra ellos. Por lo menos esta traducción lo dice así: infierno se levante contra usted. El infierno nunca se va a levantar contra usted, pero sí estamos hablando acerca de una forma de explicarlo, de que ninguna cosa que este mundo tenga le va a afectar a usted. Usted puede estar tranquilo. Entonces, el plan de Dios es que usted y yo podamos vivir un estilo de vida de vencedor. Ese es el plan de Dios para usted, es el plan de Dios para mí, para nosotros, que nosotros podamos vivir un estilo de vida de vencedor. Diga, es la voluntad de Dios que yo pueda vivir un estilo de vida de vencedor. Dígalo otra vez, es el plan de Dios que yo pueda vivir un estilo de vida de vencedor. Es el plan de Dios. Por eso yo decía el viernes pasado, de que no es de nuestra boca solamente tienen que salir palabras que dan vida. Tenemos que determinarnos, hermanos y amigos, a que de nuestra boca solamente salgan palabras que dan vida, no palabras que dan muerte. No, nosotros tenemos el poder. No dice la Biblia que Dios tiene el poder de nuestra boca, sino lo dice en Proverbios que nosotros tenemos el poder. Dice el poder de la muerte y la vida están en nuestras palabras, están en nuestra boca. Entonces, nosotros somos aquellos que podemos dar vida, como también somos aquellos que podemos dar muerte. Entonces, en este tiempo, especialmente en estos tiempos que vemos que la sociedad vive en un caos, vive en temor, vive derrotado, ¿no? Yo decía el viernes que el temor es peor que el coronavirus. ¿Por qué? Porque la gente hoy, está bien, teme a un enemigo invisible, pero tiene un enemigo invisible dentro de ellos que se llama temor. Temor de lo que puede pasar con su empresa, temor de lo que puede pasar con su trabajo, temor de lo que puede pasar
en su cuerpo. Pero no tenemos que temer. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Eso es personal, es algo personal, es algo personal. Entonces nosotros podemos vivir un estilo de vida de vencedores. Amén. Qué tremendo. Aleluya. Miren lo que dice allí en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 2, del verso 14 al 16. Se lo voy a leer de la traducción El Mensaje. Es una versión, no está en castellano, es una versión en inglés, pero dice así: el Mesías es en Cristo. El Mesías en Cristo. Dice, en el Mesías en Cristo, Dios nos guía de un lugar a otro en un perpetuo desfile de victoria. Wow. Miren lo tremendo. En el Mesías, en otras palabras, Cristo, Dios nos guía de un lugar a otro en un perpetuo desfile de victoria. A través de nosotros, Él trae el conocimiento de Cristo. Donde quiera que vayamos, la gente respira la exquisita fragancia de Cristo. ¡Wow! Impresionante. Gracias a Cristo emitimos un dulce aroma que se eleva hacia Dios, que es reconocido por aquellos en el camino de la salvación. Un aroma que recuerda a la vida eterna. Ah, impresionante, 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 impresionante. Déjeme leérselo de la traducción en castellano. Espérenme un segundo, la vamos a buscar. Segunda de Corintios capítulo 2. Segunda de Corintios capítulo 2. Ya lo vamos a encontrar. Dice así. Miren lo tremendo. Dice, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo. ¿Qué le decía yo? Tenemos que vivir un estilo de vida de vencedor. ¿Cuál es el estilo de vida que Dios tiene para usted? Que usted es un vencedor. Ese es el estilo de vida. Ese es el estilo de vida que Dios quiere que usted viva. Dice, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. ¿Cómo se manifiesta la fragancia de su conocimiento? ¿A través de la soberanía de Dios? No, no dice eso. Dice que a través de nosotros, a través de sus hijos, se manifiesta. El apóstol Pablo hablando, dice que a través de nosotros se manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Por eso volvemos al mismo tema que estábamos hablando anteriormente, al principio, cuando yo empecé a hablar de la importancia que la palabra de Dios sea una influencia en mi vida. Esa importancia. ¿Por qué? Porque si es una influencia, entonces es una disciplina, ¿no? Al ser una disciplina, se me hace un estilo de vida y ese estilo de vida me lleva a mí a tener una vivencia. Mire lo tremendo. Vivir. Entonces, ¿qué pasa? En todo lugar donde usted está, ¿qué es lo que usted transmite? La fragancia del conocimiento de Dios. Mire lo que sigue diciendo. Dice, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Vamos a leerlo otra vez. Dice, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. En otras palabras, usted está con gente que conoce a Dios, que son salvos. Usted es una aroma fragante de Dios para ellos, como también para la gente que se pierde, ¿no? Pero lo tremendo de esto es que si usted y yo somos una fragancia de Dios aún para los que se pierden, ellos tienen la opción de conocer a Dios. Mire el verso 16, dice, para unos olor de muerte, para muerte, y para otros olor de vida, para vida. Ahora,
Pero el punto que yo quería rescatar de esto está en el verso 14 que dice, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo. Quiere decir entonces que usted y yo podemos caminar con un estilo de vida de personas victoriosas. Diga, soy victorioso. Diga, soy victorioso. Diga, soy victorioso. Puede decirlo otra vez. Diga, viviendo un estilo de vida de vencedor. Diga, el plan de Dios es que yo viva un estilo de vida de vencedor. Ese es el plan de Dios para usted. Ese es el plan de Dios para usted, para su familia. Entonces, la persona que cree y obedece estará lejos de opresión. La persona que cree y obedece la palabra de Dios está lejos de opresión. La persona que le ha dicho adiós a la opresión, ninguna arma forjada le vencerá. Vamos a volver a repetir eso. La persona que cree y obedece estará lejos de opresión. Digamos, la opresión no puede llegar a usted. Usted es un vencedor, usted es un triunfador. Usted camina por encima de todas las circunstancias que pueden venir. ¿Por qué? Porque usted es una influencia que derrota las circunstancias, pero las circunstancias no lo pueden derrotar a usted. Entiéndalo, esto es muy importante para vivir en estos tiempos. Mire, si hoy hay una conmoción a nivel nacional e internacional por lo que está pasando, ¿se imagina si esto fuera el final de los tiempos? ¿A dónde estaría la iglesia? ¿A dónde estaría la gente? Yo creo que la iglesia tiene que trascender en su creencia, estar firme en su creencia, ser lo que estábamos hablando al principio, porque si no, hermano, estaríamos en problemas o vamos a estar en problemas. Vamos a estar en serios problemas. Entonces, la persona que ha dicho, la persona que ha dicho, que le ha dicho adiós a la opresión, ninguna arma forjada lo va a vencer. Mire lo que dice Isaías 54:14. Isaías 54:14. Se lo voy a leer de la traducción Dios habla hoy. Dice, la justicia te hará fuerte. ¡Wow! Quedarás libre de opresión y miedo, y el terror no volverá a inquietarte. ¡Ay, qué cosa! Estos versículos hay que guardarlos en lo más profundo del corazón. Dice, la justicia te hará fuerte. Saber que yo soy la justicia de Dios me hace a mí fuerte. ¿Por qué? Porque yo paso a ser, a través de la justicia de Dios, un hombre, en el caso de todos nosotros, una iglesia poderosa, una iglesia que no tiene que quejarse, que no tiene temor de que si comete un error, Dios lo va a condenar. Eso es mentira, no va a haber condenación para usted. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, según la traducción de la Reina Valera. Hay una traducción que dice, los que andan conforme al Espíritu, no va a haber ninguna condenación, ¿ok? Ahora, la justicia te hará fuerte, quedarás libre de opresión y miedo, y el terror no volverá a inquietarte. Wow, miren las palabras que está usando el escritor del libro de Isaías, donde usa varias cosas tremendas que yo creo que mucha gente hoy ni las ha visto en la Biblia. Número 1, habla acerca de que la justicia me va a hacer fuerte. Número 2, voy a estar libre de opresión y miedo. Y número 3, el terror no volverá a inquietarme a mí, a inquietarnos a nosotros. Bueno, la palabra justicia, como ya lo hemos hablado varias veces, quiere decir derecho natural, derecho moral y derecho a la prosperidad. Amén. Mire lo tremendo. Tengo el derecho natural de ser victorioso, de no temer a la opresión o al miedo en lo natural. El derecho moral, tengo el derecho de que ninguna opresión, miedo, terror va a afectar en mi parte espiritual. Y número 3, tengo el derecho a la prosperidad.
no va a haber miedo de tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Porque no va a haber opresión en el sentido. Digamos, yo creo que en el tiempo de crisis es donde nosotros podemos sembrar más, especialmente sembrar en el reino de Dios. Sembrar en el reino de Dios, sembrar en el reino de Dios. ¿Cómo yo siembro en el reino de Dios? Bueno, hay un montón de cosas y no viene al caso de lo que yo estoy enseñando de sembrar, pero en ese tiempo es un buen momento de no caminar en incertidumbre, sino caminar en certidumbre. ¿Qué es caminar en certidumbre? Caminar en la seguridad que los pasos que yo estoy dando, ya sean en lo natural o en lo espiritual, son pasos seguros. Son pasos seguros, ¿no? Entonces, tengo el derecho natural, tengo el derecho moral y tengo el derecho a la prosperidad. Eso quiere decir la palabra justicia. Entonces, quiere decir que la opresión viene a muchos cristianos porque no han entendido cómo el Padre los ama. Escuche esto, la opresión viene a muchos cristianos. El mundo ya está oprimido. ¿Cuál es la solución que el mundo necesita? Es que nosotros le podamos dar una solución. Usted y yo, el mundo no necesita más opresión. Está la iglesia para dar una solución, un escape, una fuga a la gente, a la sociedad. El mundo está bajo opresión, eso es lo que hablan. Usted puede ver en las redes sociales qué es lo que hablan: temor, 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 temor. Opresión, opresión, opresión. Pero la iglesia no. Ahora, muchos cristianos están bajo opresión. ¿Por qué? Porque no han entendido cómo el Padre les ama. Si nosotros entendemos, no Dios, sino el Padre, porque Dios pasó a ser nuestro Padre. En un tiempo fue Dios para muchos de nosotros. Hoy Él no es, para mí no es Dios, para mí es mi Padre, para mí es mi Padre. Y Él me llama por su nombre, soy su hijo. Mira lo tremendo. Entonces, tenemos que entender cómo Dios nos ama. Mire lo que dice Isaías 54:10. Le voy a leer a usted de la versión internacional. Dice: aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor, que se ha compadecido de ti. Wow. Hermanos, hay que entender el amor de Dios. Mira lo tremendo. El amor de Dios da seguridad. El amor me lleva a mí a entender que soy sabiduría, que soy justicia, que soy santificación y que soy redención. ¿Dónde está eso? En 1 Corintios capítulo 1, verso 28 y 29. Ahí está eso, ¿no? Usted lo puede buscar. Dice: aunque cambie de lugar las montañas. Wow, impresionante, porque es imposible que una montaña pueda cambiar de lugar, ¿no? Pero mire, Dios dice, mire el ejemplo que el Padre usa. Dice: aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor, que se ha compadecido de ti. Es impresionante, es impresionante. Estas verdades hay que volverlas a rescatar, especialmente en tiempos como los que estamos viviendo. Verdades que me llevan a mí a tener confianza, a tener seguridad, y no solamente a tener, sino caminar todos los días con confianza y seguridad, ¿no? Mira lo tremendo. El que permite que el Padre lo ame no vivirá más en opresión. Usted tiene que permitir que el amor de Dios, no en el sentido natural que se sienta, pero sí en el sentido espiritual, que usted lo pueda creer, y al creerlo lo va a entender, y al entenderlo lo va a aceptar y va a empezar a vivir en esa confianza de que Dios lo ama, de que Dios lo ama a usted, ¿no? Entonces, el que permite que el Padre lo ame no vivirá más en opresión. Mire lo que dice la Biblia en el libro de San Juan
San Juan capítulo 8, del verso 3 al 11. Se lo voy a leer a usted de la Biblia de las Américas. Dice, los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Dice, y poniéndola en medio, le dijeron al Señor, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley de Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Decían esto, probándole para tener de qué acusarle. Qué tremenda esta gente, ¿no? Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en tierra. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo, el que de vosotros, en otras palabras, si ustedes quieren apedrearla, ok, mírense primero ustedes. Dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose, de nuevo, escribía en la tierra. Pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los mayores de edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? Hablando de los que la iban a apedrear. ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió, ninguno, Señor. Wow, qué tremendo. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Ve en paz y no peques más. Wow, qué impresionante, ¿no? Impresionante, impresionante. ¿Qué le decía yo? Ella se encontró con algo que nunca se había encontrado. Se encontró con el amor de Dios. Jesús tenía todo el derecho de condenarla, pero no la condenó. ¿Por qué? Porque Jesús creía una ley mayor y obedecía una ley mayor que las doctrinas de los escribas y los fariseos. Esa mujer se encontró con el amor de Dios. ¿Le cambió la vida? Le cambió la vida. Totalmente, totalmente le cambió la vida. Hace unos meses atrás, una señorita acá en una de las celebraciones me pidió a mí, no, en medio de la celebración, me pidió a mí si podía, levantó la mano y bueno, yo paré de predicar. Ella dice, ¿yo puedo pasar adelante? Dice, y dar un testimonio. Y yo le dije, claro que sí, puede pasar. Y bueno, uno sin saber qué clase de testimonio era el que la chica, la muchacha iba a dar. Y ella pasó acá y dijo, yo quiero decir que la primera vez que yo vine a esta congregación, usted me dio un abrazo y me cambió la vida totalmente. Le digo, mire lo tremendo. Y yo como incrédulo le digo, ¿en serio? Ella dice, sí, me cambió. Dice, hace 6 meses que yo vengo. Dice, y mi vida es otra vida. No quiero decir lo que ella practicaba, pero era algo muy grosso, como decimos acá en Argentina, muy grosso. Y un abrazo le cambió la vida. Después, la chica que estaba al lado pasó también. Ella no preguntó si podía pasar, sino que pasó. Y dice, yo quiero testificar también que yo también tenía una adicción por años, dice, y me pasó lo mismo. Vine acá, usted me dio un abrazo y me cambió la vida. Dice, ya no tengo más la adicción. Ahora, uno ni cuenta se dio de lo que le estaba pasando a esta gente cuando dio el abrazo, pero el abrazo de un hombre o una mujer o el abrazo de la iglesia saca todo aquello que el mundo no puede sacar de la vida de una persona. ¿Por qué? Porque usted no solamente es un hijo de Dios, sino que representa a Dios aquí en la tierra. En otras palabras, usted es Dios con piel puesta. Porque eso es lo que la gente va a ver, ¿no? Cualquier acusador, mire lo que dice en Isaías 54, 11 al 17. Se lo voy a leer de la traducción El Mensaje. Es una Biblia, ya hemos leído otros versículos, es una Biblia en inglés. Dice, cualquier acusador que te lleve a la corte será despedido como mentiroso. Wow. Esto está en Isaías 54,
11 al 17. Dice, cualquier acusador que te lleve a la corte será despedido como mentiroso. Esto es lo que los sirvientes de Dios pueden esperar. Me ocuparé de que todo salga bien, porque es mi decreto, dice el Señor. Impresionante, impresionante. Cualquier acusador que te lleve a la corte será despedido como mentiroso. Esto es lo que los sirvientes de Dios pueden esperar. Usted que le sirve a Dios, usted que es un hijo de Dios, usted que sirve, usted tiene que esperar esto, que ningún acusador, si no lo quiere leer de la Biblia, que no lo va a conseguir en castellano, este versículo no lo va a encontrar en castellano, sino lo puede leer en la traducción, cualquiera de las traducciones en español. Usted lo va a leer, tal vez le va a hablar un poquito diferente, pero mira lo tremendo, yo se lo estoy leyendo de la Biblia del mensaje. Dice, cualquier acusador que te lleve a la corte será despedido como mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios es el que te defiende. La Biblia dice ahí en Romanos 8, el que no escatimó ni a su propio hijo, dice, ¿no los defenderá a ustedes? ¿No les dará con él todas las cosas? ¿No los defenderá a ustedes? Claro que los va a defender. El Padre respalda a aquellos que deciden vivir por su palabra y no por sus ideas naturales y sus temores. Se lo vuelvo a repetir, el Padre respalda a aquellos que deciden vivir por su palabra y no por sus ideas naturales y sus temores. Años atrás recuerdo que estábamos en otro país predicando y bueno, terminó, ¿no? Creo que habían unas 400 personas en la sala donde estábamos predicando. Y bueno, yo terminé de enseñar, oramos por gente y Dios hizo varios milagros en el lugar donde estábamos. Y bueno, terminamos, ¿no? La gente se empezó a ir y yo pude ver una señora de una nacionalidad del Caribe que no se iba. Y entonces me acerqué a hablar con ella, ¿no? Me acerqué y la saludé y le pregunté, le digo, ¿tiene usted alguna necesidad? Y dice, yo vivo en temor. Dice, hace años, desde que era joven, yo vivo en temor. Le digo, ¿cuál es el temor? Dice que me voy a morir. Le digo, ¿y por qué usted tiene temor de que se va a morir? Dice, yo he tenido, un dolor de cabeza. Dice, son dolores terribles que ya ni ninguna medicina, ninguna droga, ¿no? Hablando de medicinas, ninguna pastilla, o analgésico, como usted lo quiera poner, dice, me ayuda a mí. Dice, yo tengo que resistir los dolores de cabeza. Le digo, y yo veo como yo soy, le digo, ¿en serio? Y ella me dice, sí, en serio. Entonces le digo, bueno, ¿sabe qué? Hoy yo le voy a dar el mejor analgésico que hay y usted no va a tener más dolor de cabeza. Así que bueno, le puse la mano así en la cabeza, le digo, nunca más ese dolor de cabeza va a volver en el nombre de Jesús. Paré de orar y le pregunté, le digo, ¿usted tenía el dolor de cabeza antes de que yo le pusiera las manos? Dice, no solamente el dolor de cabeza, dice, tenía ese temor que me seguía a mí. Entonces le digo, ¿y ahora? Dice, de hecho ya no lo tengo más. Dice, me fue el dolor de cabeza. Le digo, bueno, haga algo que no podía hacer. No sé, movió la cabeza, movió el cuello. En otra palabra, movió el cuello. Al mover el cuello, movía la cabeza. Y le digo, ¿y? Dice, no tengo más el dolor de cabeza. No tengo más. Bueno, no la vi más. Porque era la última reunión que teníamos en ese lugar. Bueno, a los 2 años volví y me la volví a encontrar. Que de hecho, la mujer me fue a esperar a mí al aeropuerto con otros hermanos de la iglesia donde fuimos. Es la primera vez, la segunda vez ahora. Y ella vino y me dio un abrazo y le digo, dice, ¿usted me recuerda? Había cambiado un montón porque las jaquecas que tenía la habían llevado a estar triste, la habían llevado a que su rostro, sus ojos tuvieran unas ojeras grandes. Realmente se veía pintado el dolor en su cara. Y ese día yo la vi totalmente diferente. Y le digo, sí, la recuerdo. Le digo, lloré por usted. Le digo, ¿y cómo anda? Dice, desde ese día, dice que usted puso las manos sobre mi cabeza. Nunca más
tuve dolor de cabeza, dice, y nunca más voy a tener. Dice, y el temor que tenía, dice, se fue. Dice, yo vivo feliz hoy, vivo feliz. Mira lo tremendo. Años con un dolor de cabeza. No continuo. Porque no estamos hablando que venía y se iba, no. Era un dolor de cabeza siempre. Y lo tremendo, ¿no? Lo tremendo de cómo Dios respalda a aquellos que deciden vivir por su palabra y ya no van a vivir en temor, ya no van a vivir en opresión. Gloria al Señor. Ahora mire otro ejemplo para ir terminando. Mire otro ejemplo. Yo le voy a dar otro ejemplo de la palabra de Dios. Yo le dije, el Padre respalda a aquellos que deciden vivir por su palabra y no por sus ideas naturales y sus temores. Amén. Yo le dije a la señora esta, nunca más usted va a tener temor, nunca más. Usted va a ser feliz de ahora en adelante. Y mira lo tremendo, ella vivió feliz. ¿Ok? Vamos a ir a la Biblia y ahí vamos a parar en el libro de Daniel. Daniel 3, del 13 al 25. Aquí está la Biblia hablando acerca de tres jóvenes como aquellos que me están mirando hoy a través de su pantalla, sea el celular, sea la computadora, el televisor, tres jóvenes. Si usted se cree joven, tiene, no sé, la edad que tiene, créase joven, no se vea como una persona ya adulta. A veces ese es un temor que hay en las personas. Bueno, ya tengo, no sé, 50 años, 60 años, 70 años, ya soy una persona adulta. No se vea así, véase como alguien todavía joven. La gente se ve mayor, se ve ya adulta porque han dejado de aprender. Siga aprendiendo y usted se va a ir renovando por dentro. Pero mire lo tremendo. Dice, el rey Nabucodonosor, hablando de esos tres jóvenes, después de que él había hecho una estatua y todos tenían que adorar la estatua, estos jóvenes hebreos decidieron no adorarla. Entonces dice, entonces el rey Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, pues, fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y le dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Estáis dispuestos ahora para que cuando oigan el sonido del cuerno, de la flauta, de la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren la estatua que yo he hecho? Porque si no la adoran, inmediatamente serán echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que los libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey, no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. ¡Wow! Estamos hablando de gente que trabajaba para el rey. Esta gente trabajaba para este rey. Dice, ciertamente, nuestro Dios, qué seguridad, ¿no? ¿A quién servimos? Puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano. No solamente del horno, sino de la mano del rey. Dice, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Impresionante. ¿No le parece a usted que esto es impresionante? A mí me parece impresionante. En otras palabras, ellos están diciendo, bueno, nosotros no vamos a dejar de servir a Dios para servir a sus dioses. En otras palabras, no vamos de dejar de servir a nuestro Dios, un Dios vivo, que sabemos que está vivo,
para servir a los dioses, y si Él no nos libra, entendemos que los dioses de ustedes que están muertos no nos van a librar. Entonces, preferimos seguir sirviendo a nuestro Dios. Ahora, mira lo tremendo. Pero si no lo hace, debe saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego. Respondió ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba a calentar, y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. Como la orden del rey era tan apremiante y el horno ya se había calentado excesivamente, la llama del fuego mató a los que habían alzado a estos jóvenes. Pero estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno del fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus altos oficiales: ¿no eran 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego? Ellos dijeron: sí, efectivamente, oh rey. Entonces el rey respondió: mirad, veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del 4 es semejante al Hijo de los dioses. Aleluya. Tremendo, tremendo, tremendo. ¿Qué? Usted dice, ¿por qué leyó tanto? Porque esta historia es fascinante. Es tremenda, hermano. Escuche, es tremenda. ¿Qué puede afectar a un hijo de Dios que cree y obedece la palabra de Dios? Ninguna cosa, ninguna cosa. El Padre respalda a aquellos que deciden vivir por su palabra y no por sus ideas naturales y sus temores. El Padre te va a respaldar a ti. Diga, el Padre me va a respaldar a mí si yo creo y obedezco la palabra de Dios. En otras palabras, podemos vivir aquí en la tierra hoy vidas de vencedores. Mire la seguridad de estos jóvenes. Ellos no dicen, y bueno, acá vamos a tener que tomar una decisión. Acá vamos a decidir si mejor, y no va a pasar nada si adoramos la estatua. No va a pasar nada, lo vamos a hacer para salvar nuestras vidas. Pero mire lo que ellos dicen. Dice, nuestro Dios al cual servimos. Ellos vivían una realidad diferente a la que estaban viviendo estas personas, a la que vivía todo el reino, todo el imperio de este gran rey. Ellos vivían por encima de esas leyes, más allá de que se habían sujetado a las leyes naturales donde vivían, pero en su interior la ley que ellos vivían era mayor, ¿no? Al Dios al cual, o a nuestro Dios al cual servimos. En otras palabras, estamos en tu reino, pero no estamos sirviendo a tu reino porque servimos a un reino mayor. Wow, ¿de dónde habían aprendido estos jóvenes tal cosa? Miren lo que dice y terminamos acá, en el mismo libro de Daniel, capítulo 1, del 11 al 20. Dice así, pero Daniel, que era otro de estos jóvenes, dice, pero Daniel dijo al mayordomo a quien el jefe de los oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran los nombres de ellos que después se los cambiaron. Te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Que se compare después nuestra apariencia
en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tu siervo según lo veas. Escuchó pues en esto y los puso a prueba por 10 días. Al cabo de 10 días, su aspecto parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo de los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que bebían o que tenían que beber, y les daba legumbres. A estos 4 jóvenes, wow, impresionante, Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Al cabo de los 10 días, el rey había fijado para que fueran presentados. El jefe de los oficiales los trajo ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos, y entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey, y en todo asunto de sabiduría y de conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a los magos y encantadores que había en su reino. Impresionante las decisiones que nos llevan a nosotros a caminar como vencedores, que nos llevan a nosotros a caminar en la influencia, no dentro, sino en la influencia, en nuestro cimiento. La influencia de la palabra nos lleva a nosotros a vivir vidas totalmente diferentes a las vidas que el resto de la gente y que los cristianos están viviendo. Por eso, hermanos, lo impresionante de vivir confiados que somos más que vencedores. Dice la Biblia, y termino con esto ya, Romanos capítulo 8 del 37 al 39. Dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido. ¿Qué le pasaba a estos jóvenes? Estaban convencidos de que su Dios los iba a librar, dice el apóstol Pablo. Pero estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada me podrá separar o nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo nuestro Señor. Wow, impresionante, hermano, impresionante. Esto es para saltar ahí donde usted está y empezar a danzar, porque, hermano, si usted empieza a hacer que la palabra de Dios sea su vivencia, su vida va a trascender a otro nivel de creencia. Y esa creencia lo va a llevar a usted a obedecer, y al obedecer usted va a caminar no solamente influenciado, sino influenciando a cada persona con la cual usted se encuentre. Así que en esta noche yo quiero hacer una oración, no tanto por usted, sino para que usted tome las decisiones que tiene que tomar para llegar a tener esta clase de vivencia. Hace unos días atrás estaba en mi cama, me desperté a la mañana, ¿no? Y bueno, me empezaron a pasar nombres de personas, hombres de Dios que Dios ha usado tremendamente en la historia de la iglesia, ¿no? Y yo decía, wow, qué unción tenían, ¿no? Pensaba acerca de Smith Wigglesworth o John Lake o Kathryn Kuhlman o Kenneth Hagin, Kenneth Copeland. Yo decía, la unción, qué tremendo sería tener la unción de esta gente en nuestra vida. ¿Y sabe qué me dijo el Espíritu Santo? Dice, no vale la mía más que la de ellos, porque la que ellos tuvieron, yo se la di.
Él me decía, desee mi unción. En otras palabras, desee la unción que yo tengo. Es mejor la del Espíritu Santo. Digamos, podemos poner los ojos, podemos ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia alcanzaron las promesas. Pero nuestros ojos tienen que estar puestos en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te puede ungir a ti, a nosotros, y llevarnos a vivir cosas más grandes que las que estos hombres que yo le mencioné vivieron. Es el plan de Dios, que usted camine en ese nivel. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche. Gracias por lo que estamos viviendo en este tiempo. Gracias, Señor, que se viene una gran cosecha. Viene una gran cosecha a la iglesia. Aquellos que no estaban creciendo van a crecer, y aquellos que están creciendo, aunque me digan en este momento, no, pero nosotros estamos creciendo, bueno, van a crecer más. La influencia que este virus ha causado en el mundo es una influencia de que va a llevar a muchas personas a sentirse tan solos que lo que ellos van a hacer es buscar a Dios, encontrar gente como usted y yo, hermanos, que podamos amarlos, que podamos bendecirlos, que podamos llevarlos a ellos a tener una relación con Dios totalmente diferente a la que han tenido. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos honra y gloria. Gracias por enseñarnos tus principios. Son radicales, pero es solamente para gente radical. Gente que se cansaron de vivir el estilo de vida que han estado viviendo todo este tiempo, Señor. Padre, te damos gracias porque aquí en Argentina y donde nos están viendo en las diferentes partes del mundo, decretamos que el coronavirus se muere en el nombre de Jesús. Se muere en el nombre de Jesús. Destruimos su poder, destruimos su influencia. Y Padre, decretamos que a través de nuestras palabras, apoyadas por el Espíritu Santo, apoyadas por ti, Señor, esto se concreta, se hace una verdad. Aún ya tenemos testimonios de gente que se le ha impuesto las manos con coronavirus y han sido totalmente restaurados. Nos aferramos de ese testimonio y decretamos que a muchos de nosotros nos va a pasar lo mismo en el nombre de Jesús. Señor, decreto que tu iglesia es una iglesia poderosa, una iglesia que camina en los principios de la palabra de Dios. Y por eso, Señor, no solamente sienten que son vencedores, sino que saben que son vencedores en el nombre del Señor. Amén, amén, amén. Así que le quiero hablar a mis hijos, aquellos que son mis hijos de aquí de Olavarría. Como yo les había dicho antes, este ministerio, aunque es un ministerio de fe, somos una iglesia de fe, pero recuerde que tenemos gastos. Le estoy hablando a mis hijos, no le estoy hablando a otra persona, a mis hijos, aquellos que decidieron ser nuestros hijos, los hijos del apóstol Kim y yo. Les animamos a seguir fortaleciendo con sus diezmos y con sus ofrendas al ministerio. ¿Está bien? Nosotros necesitamos su apoyo económico. ¿Para qué? Para que el ministerio pueda seguir adelante. Le estoy hablando a mis hijos, no le estoy hablando a ninguna otra persona, solamente a mis hijos. Así que ya hay diferentes avenidas o canales por los cuales ustedes pueden dar sus ofrendas, sus recursos, aquellos recursos que usted ha preparado para darle a la iglesia. Así que bueno, ya ustedes saben cómo lo tienen que hacer, así que bueno, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y bueno, le doy gracias a todos aquellos que están escuchando esta predicación y decreto que van a tener una super semana y nos vemos el viernes que viene a las 8 de la noche, a las 20 horas. Chao, chao.